Buenas tardes con todos nuestros televidentes, en realidad desde donde estén. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy espléndida, la doctora María Graciela Martínez Jara. Ella es de nacionalidad paraguaya y el día de hoy nos está acompañando. Es abogada de profesión, también licenciada en Ciencias de la Educación, con posgrado en Evaluación Externa. Es profesora de lengua guaraní de nivel medio, profesora de educación primaria también. Entonces, tenemos con la doctora para tratar pues diversos temas. Va a estar muy enriquecida esta entrevista y yo le doy el pase a la doctora para que la conozcamos un poquito más. Doctora, háblenos un poquito más de usted, preséntese también y la queremos conocer, doctora. ¿Qué nos puede decir? Muy buenas tardes para todos. Encantada de haber sido invitada por ustedes. Y bueno, es poco y mucho lo que puedo hablar también de mí. Soy casada, realmente soy Martínez de Jara. Mi marido es Jara, ¿verdad? Tengo 8 hijos, 5 varones y 3 nenas y 3 nietas. Tengo 61 años de edad. Soy docente jubilada. Los últimos 11 años fui directora de área y comencé a ejercer como abogada después de jubilarme. A estas alturas, con toda la riqueza que he acumulado como docente, me ha ayudado muchísimo en el accionar cotidiano, en el pasillo como abogada. Y como le estaba diciendo anteriormente a la señorita, me encanta todo lo que es familia. En realidad a mí me dijeron que podíamos tratar lo que es la mediación y el arbitraje. Y dentro del, del tema familia, la mediación es fundamental. Antes de llegar a los estrados judiciales, es mejor intentar mediar para que las partes puedan llegar a un acuerdo. Perfecto, doctora. Entonces, pues vamos con este tema tan interesante sobre la mediación y el arbitraje en materia civil, porque tengo entendido que su especialidad es derecho civil, ¿no? Entonces, doctora, nosotros como abogados, pues sabemos que en la parte privada, como es el derecho civil, si dos personas no llegan a entenderse, y que ya sería un extremo de estas dos personas dentro de su conflicto de interés, pues recurren a un tercero que siempre es el Poder Judicial, ¿no? A través de un juez que va a determinar su causa. Pero eso es ya el extremo cuando dos personas no se pueden llevar o no pueden estar de acuerdo. Pero si estuvieran de acuerdo, viene aquí la mediación, ¿no? ¿Qué nos puede decir, qué consejos legales usted puede indicar para la mediación en materia de familia? Porque el derecho de familia es amplio y comprende varias instituciones dentro del derecho de familia. ¿Qué nos puede decir sobre ello? ¿Tiene algún ejemplo de mediación que haya tratado para que nuestros televidentes tengan conocimiento sobre cómo se trata la mediación en esta materia de derecho de familia, por favor? Sí, cómo no. Antes que nada, querría referirme de que acá en el Paraguay tenemos lo que es la ley número 1879/2002. Y en esta ley se define a la mediación como un mecanismo voluntario para poder resolver conflictos. ¿Y qué características tiene esta mediación voluntaria? Es muy importante partir desde este punto de vista para que podamos llegar realmente a entender lo que es el carácter general de la mediación. Bueno, tenemos en cuenta de que la mediación es un procedimiento extrajudicial. Como bien lo dijo usted, doctora, es extrajudicial para no llegar a los estrados judiciales. Además, por sobre todas las cosas, es confidencial. Todo lo que se trate dentro ya del actuar
de la mediación es confidencial para todas las partes. Es asistida por un tercero neutral que no va a estar de ninguna de las a favor de ninguna de las partes, sino que va a ser de carácter neutral. Por eso el mediador debe de estudiar realmente todo el procedimiento que va a tener que llevar, y para ello también tiene que tener en cuenta de que es muy importante expresar su consentimiento para iniciar el procedimiento. ¿Quién tiene que expresar su consentimiento? Su consentimiento. Cada parte debe expresar su consentimiento para poder llevarse a cabo esta mediación. Si una de las partes no puede expresar su consentimiento, entonces no podemos ejercer el acto de mediación. Eso es muy importante. El mediador no puede ser llamado como testigo en ningún juicio posterior entre las mismas partes. Supongamos que no se llega a un acuerdo entre las partes. Entonces, no se le puede llamar al mediador como testigo de ninguna de las partes, pues él estuvo como mediador de manera neutral. ¿Cuáles son los objetivos de la mediación? Los objetivos de la mediación principalmente es cooperar en la comprensión mutua entre las partes. Es decir, el mediador debe procurar de que las partes comprendan el sentimiento que cada uno de ellos tiene, por sobre todas las cosas. En cuanto a derecho familiar y mediación, tenemos que hacer una salvedad, que es la diferencia entre arbitraje y mediación, porque estamos diciendo que vamos a hablar de mediación y arbitraje, decimos. Sin embargo, hay una leve diferencia entre lo que es mediación y lo que es arbitraje. La mediación. En la mediación, las partes son las que proponen las soluciones. Es decir, el mediador está ahí de manera neutral y son las partes las que proponen las posibles soluciones. En cambio, con el arbitraje es el mediador el que propone la solución. Es decir, ahí también es neutral, pero se le da la potestad al mediador para dar él una posible solución al conflicto que se ha suscitado. Y es una diferencia leve, pero muy importante. ¿Por qué? Porque entonces son las partes las que tienen protagonismo principal en la mediación, al proponer la solución al problema que están teniendo o que están queriendo solucionar. Es muy importante dentro de los objetivos de la mediación tener en cuenta que enfrentar el conflicto de forma práctica y positiva debe ser primordial. De ahí que el mediador debe ser creativo. El mediador debe ser una persona, en realidad no decimos como un requisito fundamental, pero debe ser una persona bastante creativa, una persona que en su vida cotidiana ha pasado por esas experiencias, y experiencias en las que, por ejemplo, el, el padre ya no quiere vivir, por ejemplo, con la madre, y se suscitan los pedidos famosos de divorcio, de separación, etcétera, en donde las criaturas, los menores de edad, tienen que decidir si quieren vivir con la mamá o con el papá. Y están las criaturas que no quieren que los padres se separen y entran en conflictos emocionales que realmente llevan a una depresión, ya sea de una de las partes de la pareja también y del menor de edad, ni hablemos siquiera. Como objetivo principal también es encontrar una solución que resulte satisfactoria para todas las partes. Por eso que el mediador no es que preferentemente debe ser una persona de alto estudio, no es así.
por sobre todas las cosas, el estudio primordial del mediador debe de ser la experiencia. La experiencia es fundamental. Sin embargo, también conlleva cuidados especiales sobre todo en el derecho, en donde una palabra mal dicha, una palabra mal expresada puede cambiar toda la situación conflictiva. Por eso es importante también que la persona esté preparada. Un abogado, un licenciado en educación, un orientador educacional, un psicólogo, un pedagogo, puede ejercer el arte de la mediación. Es importante, ¿por qué? Porque el mediador debe tener la vista de lo que es el conjunto de todos los participantes en el conflicto y por ende las posibles soluciones que puedan ir orientándose de a poco a las partes, porque en realidad el mediador no va a proponer las soluciones, pero lentamente tiene que ir como cargándole las soluciones a las partes para que de ellos vayan surgiendo las soluciones. Un ejemplo práctico que estaba comenzando a dar es el tema de los niños que tienen que decidir con quién vivir, con el papá, con la mamá. Someter a Bien, un menor de edad a un estrado judicial es muy penoso realmente, aunque lo haga ya trabajando con el psicólogo de niños, por supuesto. Es importante tener en cuenta de que no es fácil para el niño enfrentarse con dar una respuesta y teniéndole a los padres, porque el niño, a no ser que haya otra situación de por medio, alguna situación de violencia, alguna situación de extremo abandono, vamos a decir, entonces al niño le va a ser fácil decidir con quién vivir, pero a, teniéndole a los padres siempre dentro del hogar y que se haya suscitado una situación de infidelidad, por ejemplo, en una de las partes y que, por supuesto, eso derive en un pedido de divorcio, tanto de la madre o tanto de parte del padre, y el niño tenga que decidir luego con quién vivir, con papá o con mamá. Si yo niño le amo a los dos, yo le quiero a los dos y yo quiero verla a los dos unidos. Entonces, ¿de quién va a surgir la solución a este conflicto? Del niño, de parte de los padres, de parte de ambos, tanto de parte de los niños como de parte de los padres. Me pedían un ejemplo concreto, ¿verdad? Bueno, es muy importante tener en cuenta de que no somos llamados a formar una familia siempre planificando todo. Eh, Comencemos por el hecho de que al amor de nuestras vidas no les conocemos justamente todo bien planificado, ¿verdad? Llega en forma inesperada y a veces lentamente y bueno, se conforma la familia. La pareja dice, bueno, vamos a vivir juntos, vienen los chicos. Los chicos son el fruto de un amor, son el fruto de un amor entre papá y mamá, eso sabe el niño. ¿Qué conflicto realmente para el niño tener que decidir si va a vivir con la mamá o va a vivir con el papá? Bueno, tuve la experiencia de un caso de uno de los casos, ¿verdad? En el que el chico tuvo que decidir realmente si iba a estar con su mamá, que le trataba muy bien, que le protegía y que no le faltaba nada. Realmente era una excelente madre. Y por el otro lado, el padre, que nunca le faltó nada, nunca le faltó afecto al niño de parte del padre, tampoco le faltó algún bien, alguna situación de estudio que necesite el apoyo del padre, siempre tuvo el apoyo del papá, es decir, él siempre tuvo a mamá y a papá en la familia. Sin embargo, lastimosamente,
hubo un desliz de parte del padre con una de las compañeras y bueno, se llegó al pedido del divorcio. Y tuvo que ser el niño quien decida con quién quedarse, con papá y mamá, porque el papá decidió viajar, establecerse en una ciudad lejana al lugar donde estaba la mamá. Entonces ahí se agravó la situación, porque si por lo menos vivían en la misma ciudad, no iba a ser tanto el conflicto, porque entonces iba a haber el tema del relacionamiento, entonces iban a visitarse cada fin de semana, cada 15 días, vivir en la casa, quedarse en la casa del padre, etc. Pero el niño tuvo que decidir y ahí entró en un conflicto, ahí entró en un conflicto. Gracias a Dios en este caso, para el mediador, que en este caso fui yo, ¿verdad? No hubo tanto trabajo porque yo le conocía al chico. Yo le conocía al chico, el chico me conocía a mí porque en algún momento su profesora. Fui su profesora en algún momento, pero él seguía siendo menor de edad, tenía 13 años de edad y sucedió lo que pasó con los padres, pidieron el divorcio y ellos me pidieron la mediación. Bueno, conociéndole al chico, primeramente tuve que trabajar en la conciencia del chico de que no porque el padre iba a ir a vivir lejos de la casa para evidentemente estar en una nueva familia, él dejaba de amarle al chico, dejaba de quererle al chico o la abandonaba al chico, sino que, bueno, es parte de la vida y tuvo que crecer el chico en ese momento, eh, concientizándose de que el padre le amaba aún abandonando la casa, aún abandonándole a la madre. Es muy importante tener en cuenta de que la madre nunca utilizó la afectividad del chico para tratar de castigarle o retenerle al padre. En este caso, la madre era una persona bastante madura y bastante consciente de lo que sucedió también. Y el chico no tenía otros hermanos, era único. Entonces, los padres decidieron que el chico iba a quedarse con la mamá, entrar en un colegio en una cercana a la casa de la mamá. Pero cada fin de mes iba a ir a la casa del papá. Viernes, sábado y domingo iba a ir a la casa del papá. El chico en un principio no quiso aceptar porque él quería verle a su mamá y a su papá. En realidad, quien quería manipularle al papá era el chico, como que abandone la situación, como que se arrepienta de la situación y vuelva con la mamá. Bueno, ahí estuvo el trabajo más difícil. Eh, Convencerle de que lastimosamente decimos que el amor ahí terminó, ahí terminó. El papá en ningún momento habló mal de la mamá, en ningún momento la mamá habló mal también del papá. El chico se dio cuenta de eso. Y entonces él tuvo que aceptar de que sus padres se amaban, pero que no podían vivir ya juntos, de que lastimosamente su familia ahí lastimosamente terminaba. Entonces él se sintió muy, muy adolorido porque se vio esto. Dijo que con el pesar de su corazón aceptaba la situación y que él iba a vivir con la mamá y que bueno, iba a visitar al papá. Eh, Fue muy penoso para mí porque yo tengo una familia, hasta el momento está bien conformada, ¿verdad? Hasta el momento, porque nunca podemos decir mañana, ¿no?
Eso es muy importante, ¿verdad? Tener en cuenta también, porque tanto al hombre como a la mujer le pueden suceder diferentes situaciones, pero tener en cuenta de que uno no tiene que estar predispuesto también para eso, ¿verdad? Tuve casos también en donde eh, el conflicto se suscitó por abusos en menores de edad y eran conflictos mucho más graves porque ahí sí hubieron ya situaciones legales, denuncias ya más formales, entonces mucho más difíciles, ¿verdad? Pero en donde la madre tenía que decidir quedarse con el padrastro y abandonar al hijo, que el hijo se vaya a vivir, por ejemplo, con la tía o con la abuela para evitar situaciones de abuso, realmente de abuso, en donde lastimosamente a veces las mujeres no piensan de que si hubo un intento con su propio hijo, lo mismo va a ser con otro hijo en algún momento. Pero también está el tema de que puede que el chico, en este caso fue una niña realmente, estoy hablando ya de un abuso, por ejemplo, dentro del seno familiar, suscitado con un padrastro, ¿verdad? En realidad la niña eh, se visualizó de que hubo una confusión mental que la niña tenía. Vio que en las instituciones educativas se habla mucho sobre el tema del abuso, el cuidado que uno tiene que tener con el cuerpo, tanto la mujer como el varón, etcétera. Bueno, y esta niña ya tenía 11 años de edad, pero el padrastro era muy afectivo el padrastro y confundía la afectividad con el tiempo, con una suerte de querer o de querer intentar un abuso eventual contra la niña, ¿verdad? Entonces, también entramos en una mediación porque realmente se demostró que no hubo ningún intento de abuso ni nada, solamente que el padrastro era muy afectivo, él quería ser papá, él quería suplir al papá que la niña en ese momento ya no tenía. Entonces, el padrastro se acercaba a la niña queriendo eh, usufructuar el derecho de ser padrastro y la niña confundió el tema. Pero eso fue un estudio también que se hizo con las psicólogas, ¿verdad? Porque trabajaron dos psicólogas en el tema, porque nunca se pueden desechar también los intentos, eh, que siempre tenemos que tener cuidado de que si hay algún intento de abuso, no tenemos que decir, ah, no, acá no pasó nada. Tenemos que estudiar primero para poder desechar todo tipo de Totalmente de situaciones. acuerdo. Doctora, en Sí, ese caso de abuso, ya se tienen que tomar las medidas legales para que se denuncie ante la Fiscalía de la Nación, porque esto ya podría configurar en un delito, ¿no? Y es sí de mismo interés es. público, entonces independientemente de lo que pase eh, en el entorno familiar de repente llegan a un acuerdo de sacar al menor del contexto o del lugar donde está con el padrastro, igual se tendría que hacer las investigaciones correspondientes porque puede ser que sí haya pasado el abuso, como que también que no, pero, pero son las autoridades quienes se encargan de ello, ¿no? Ahora, yo también quería Sí, comentar para que nuestra audiencia sí, tenga un conocimiento global, ¿no? De lo que puede ser una conciliación que, por ejemplo, por más que se haya iniciado también el proceso civil, por ejemplo, ¿no? Se puede dar una conciliación dentro del mismo, porque finalmente el Estado aprueba la conciliación y la promueve, ¿no? Al igual como usted ha indicado, doctora, en Paraguay tienen su ley y es así. Por ejemplo, en Perú también, aquí la ley es 26872, es el número de la ley de conciliación
y pues entre uno de sus principios está que se declara de interés nacional la institucionalización y desarrollo de la conciliación como mecanismo de solución de conflictos, ¿no? Quería comentar eso porque a mí me parece que la doctrina y el desarrollo de la conciliación es lo mismo, ¿no? Tanto en el Paraguay como, por ejemplo, en Perú, porque el tratamiento y el espíritu de la ley va a que se resuelva el problema por este mecanismo alternativo, ¿no? Mire, por ejemplo, doctora, también le quería comentar que aunque Sí, yo, por ejemplo, trabajo en el Estado, siempre se acercan personas que tienen problemas privados, ¿no? Y me comentan, ¿no? Porque me sucedió también con un caso donde una persona que se había casado, incluso por el religioso, fíjese, incluso por el religioso, con su esposa, al final resulta que descubre que la esposa cometió un desliz y el joven pues se vio, aparte de la desilusión que le llevó, ¿no? Con esto de que ya tenían un menor hijo y tenían que decidir quién iba a quedarse con el hijo, porque prácticamente la niña en este caso pues tenía un año y medio. Imagínese que tenía un año y medio y entonces había este conflicto y pues esta persona le dijo que la iba a demandar por divorcio por causal de divorcio de adulterio y entonces pues iba a perder todos sus derechos. Firmaron un acta de conciliación donde era el padre quien se quedaba con la niña, fíjese, tan pequeña. Entonces el padre pues cuidó de esta niña hasta que esta niña ya tenía razón de sí misma, ¿no? Ya comprendía las cosas, pero ella igual quería estar con su madre, como bien usted lo ha dicho. El niño siempre va a querer tener también a la persona, ¿no? Sea su padre, sea su madre, en ese momento estaba con el padre y quería ver a la madre siempre. Entonces, la madre siempre se comunicaba con ella y finalmente decidió, a pesar de que tenía esa acta de conciliación donde la tenencia se la daba al padre, decidió iniciar una demanda por tenencia y régimen de visitas. O sea, ese acuerdo conciliatorio no le impidió para que pudiera presentar ante el Poder Judicial esa demanda de tenencia y régimen de visitas porque ahora era ella quien quería hacerse cargo de la niña porque alegaba que ya iba a estar señorita, ya estaba en proceso pues de crecimiento y la madre pues tenía que cuidar de ella y etcétera. Entonces yo conocí el caso en ese momento y estaban en un juicio. Yo les digo, pero independientemente de que estén en un juicio, pueden llegar a una nueva conciliación. O sea, ustedes tienen que conversar, finalmente se trata del futuro de su hija, ¿no? Y estar en ese proceso, pues, judicial demora años, de años, ¿no? Y ya la niña se estaba revelando, porque realmente a veces escapaba para ver a su mamá, porque solo estaba con el padre, ¿no? Entonces, fíjese cómo se van dando los actos que hay un acta de conciliación en principio, pero ya después con los años van pasando y ya no quieren invalidar lo que quedó en el acta, en una primera acta de conciliación en el momento, y después quieren irse a un proceso judicial porque ya discrepan con lo que está en esa acta y quieren tener otros derechos y etcétera, ¿no? Pero finalmente siempre se puede llegar a una conciliación porque el Poder Judicial pues demora mucho en resolver el caso. Y finalmente le comento, doctora, y a todos nuestros televidentes que volvieron a hacer una nueva conciliación, esta vez con un régimen de visitas donde ya le daba el derecho a la señora para que los fines de semana, desde el viernes hasta el domingo, esté con ella y que de lunes a jueves esté con el padre, porque el padre finalmente ya se había encargado de toda la educación y etcétera, ¿no? Entonces, fíjese pues que esta es la casuística, ¿no? Y de repente usted ya pasando al tema de arbitraje, que también es su especialidad, ¿no? Ya sí. hemos hablado de la conciliación. ¿Y qué nos puede decir del arbitraje, doctora? ¿Algún caso también que tenga? Porque ya en el arbitraje, ¿no? Ya hay un tercero dirimente,
¿no? Entonces, ¿cómo es el tratamiento en el Paraguay? Bueno, el primer paso que uno tiene que tener en cuenta para resolver el problema es que debe de tomarse el tiempo para escuchar a las partes, porque si el árbitro no le escucha a las partes en toda su dimensión, entonces como que van a ir suscitándose unos pequeños agujeritos negros que se tienen que rellenar, o de lo contrario no van a salir las soluciones, ya sea como mediador o ya sea como árbitro. Es fácil asumir que tú tienes la razón en una situación y descartar los pensamientos de la otra persona, pero esa mentalidad no ayuda a resolver el problema. Entonces, lo primero que tenés que hacer es tomarte el tiempo para escuchar lo que la otra parte tiene para decir. Eso es lo primero que tenés que tener como árbitro y como mediador, ya sea, ya sea para llegar a un conflicto en un futuro, vamos a decir, para litigar en el futuro, igual tenés que escuchar a las partes, porque si no tenés el panorama, entonces no vas a poder litigar tampoco y no vas a poder arbitrar ni poder mediar si es que no le escuchas bien a las partes. Por eso es importante el carácter neutral del árbitro y del mediador. Ahora, acá en Paraguay, la mediación generalmente se hace entre dos personas, pero la cantidad no está limitada. Es decir, para todas las partes, no es que precisamente tienen que estar una persona o dos personas, pueden ser más personas. Sería el claro ejemplo de un divorcio donde los padres tienen hijos y estos tienen hermanos y están los tíos y están los abuelos también. Todas, todo este grupo puede participar en un arbitraje. Es muy importante tener en cuenta de que el arbitraje debe de tomar la solución el árbitro. El árbitro ya tiene la capacidad, pero el árbitro tiene que hacer que las partes firmen un contrato de confidencialidad. Es decir, solemos decir nosotros, lo que se trata entre estas cuatro paredes, aquí se queda. Y es lo mismo que pasa en una sesión de arbitraje ya. Ya, en realidad podemos decir de que el arbitraje es un poquito superior a lo que es la mediación. ¿Por qué? Porque las partes no pueden llegar a una solución por ellas mismas. Entonces es ahí donde entra a accionar el árbitro, como en un partido de fútbol. Como cada quien va a tirar para sí, ¿verdad? Cada quien quiere meter los goles y quiere ganar el partido, entonces por eso está el árbitro. Y el árbitro marca las reglas. Y es lo mismo. El árbitro en este caso va a marcar las reglas que se van a tener que respetar para poder llegar a un acuerdo entre las partes que van a tratar y que pidieron y que accedieron a la mediación y o arbitraje. Y las reglas son básicas. Las reglas son escuchar, dejarse escuchar, es muy importante, ahí va a tener que entrar el árbitro, y respetar por sobre todas las cosas la confidencialidad. Que al salir, al abrir la puerta, no salga más lo que se trató dentro de ese lugar. Es muy importante eso. Para ello, no es que firman mentalmente un acuerdo, lo hacen por escrito. Tiene que prepararse por escrito para que también las partes le den la seriedad. Y no es una seriedad, vamos a decir, ya judicial, pero sí es una seriedad legal. Ahí sí es legal realmente, ¿verdad? Eh, no voy a ir a contarle a la prensa lo que dijo mi contraparte, porque yo creo que yo tengo el derecho de ganar, entonces le voy a contar a la prensa o a otras personas, al vecindario,
lo que dijeron la contraparte, mis contrapartes, ¿verdad? Por eso es importante eso. Por ello, Perfecto. lo primero que dijimos es que tiene que ser voluntario también. A nadie se le pone una pistola en la sien para ir a trabajar en un proceso de arbitraje o de mediación. Es voluntario. Muy Y bien. lo hace porque yo no quiero llegar a una litigación larga, exhaustiva y cara, porque está eso también. Hay que tener en cuenta de que el arbitraje y la mediación es gratuita. Solamente acá en Paraguay, por ejemplo, todo es gratuito. Si vamos a pedir, es gratuito, pero eso sí, las partes tienen que pagar, por ejemplo, las notificaciones que tienen que hacer, si es que se tienen que hacer alguna notificación, y lo hacen el ujier de cada juzgado. Porque la mediación, por ejemplo, yo lo puedo hacer ya llegando al juzgado y el juzgado pide entonces que entre a mediar el departamento de mediación. Eso ya es en un caso ya más serio, más formal. Entonces ahí sí, pero tener en cuenta de que es gratuito y generalmente se llega eh, a decidir, ¿verdad? De que yo quiero participar en una mediación, en un arbitraje, porque así también voy a ahorrar los costos. Aquí también se tiene que tener en cuenta de que hay veces de que un abogado participa como mediador o como árbitro. Y son las Doctora. partes, sí, 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 doctora, está clarísimo lo que está explicando. Ya nos quedan pocos minutos para ir cerrando. Entonces, yo lo que quería agregar nada más es que igualmente en el Perú, pues el arbitraje y lo que se resuelve en el arbitraje, que viene a ser el laudo arbitral, pues tiene el mismo impacto que una sentencia judicial, ¿no? Y tiene que ser respetada por las partes, tal cual usted también lo ha indicado. Las partes se someten a este arbitraje por voluntad propia y tienen que respetar lo que el árbitro o el tribunal arbitral decida, ¿no? Entonces, eso era lo que quería agregar, y también quería darle las gracias por todo el conocimiento que nos ha podido brindar en este espacio, ¿no? Si usted tuviera algunas palabras finales, doctora, o algún punto importante que ha dejado de decir, le pido que lo diga, y también que nos dé sus palabras de despedida. Yo espero realmente tenerla en otro espacio nuevamente para seguir tratando ese tema del arbitraje y de